Hola, ¿qué tal? El día de hoy les platicaré sobre el microscopio electrónico de barrido. Me presento, mi nombre es Andrea Yaneli Enríquez Cabrera y como podemos observar, aquí tenemos un pequeño abstract donde nos dice que este es un instrumento que permite la observación y caracterización de materiales. Estos materiales pueden ser orgánicos tanto como inorgánicos, en escalas demasiado pequeñas, nanométricas y micrométricas. Este nos entrega la información morfológica del material que se está analizando. También este microscopio se le conoce como MET, que es un tipo de microscopio que utiliza un haz de electrones de alta energía que interactúa con la superficie de una muestra para generar varias señales, las cuales van a definir la superficie con una imagen. Bien, es muy importante decir por quién fue inventado. Este fue por Ernest Ruska en el año 1931, donde permite una aproximación profunda al mundo atómico. Permite obtener imágenes a grandes resoluciones en materiales pétreos y metálicos. La luz se sustituye por un haz de electrones, las lentes por electroimanes y las muestras se hacen conductoras metalizando su superficie. Para dejar en claro, vamos a hablar sobre las diferencias entre el MET y el microscopio óptico, que es muy importante saber cuáles son las características de cada uno. En primer lugar, el microscopio óptico utiliza los rayos de luz y los lentes para obtener una imagen más detallada de la superficie magnificada. El microscopio óptico también mide micrómetros, a diferencia del MET, que usa electrones para generar una imagen de la superficie, así como medidas desde nanómetros hasta los micrómetros. Bien, hablaremos sobre su historia, donde los primeros microscopios electrónicos de barrido estuvieron en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, en 1930 Alemania, en 1949 Estados Unidos y 1950 Inglaterra. Nuestro primer modelo comercial fue en el año de 1964 de Cambridge Science Instrument Company. Aquí tenemos una imagen de este microscopio donde podemos ver que la pantalla son los monitores para la observación de las imágenes. Es importante hablar sobre las partes del microscopio electrónico de barrido, donde podemos ver en la imagen donde tenemos el cañón de electrones, ánodo, la columna de vacío, el lente magnético, el sistema de vacío, el detector de electrones retrodispersados, el detector de electrones secundarios y nuestra portamuestra. Antes de usar el MEB, la columna por donde viajan los electrones debe estar en el vacío. Esto permite que los electrones viajen sin interrupciones hasta llegar a la muestra. Cuando la columna ya está en el vacío, ahora podemos usar el cañón de electrones para disparar los electrones. Esos electrones luego viajan a través de la primera parte de la cámara, siendo el ánodo, que el ánodo atrae a los electrones para luego darles una pauta para que estos viajen como un haz. El haz continúa viajando a lo largo de la columna y va hasta el lente magnético, donde el lente magnético crea un campo magnético y el campo magnético permite que los electrones fluyan y se conviertan en un haz más preciso a medida que los electrones pasen por el lente magnético, donde continuará acercándose a las bobinas de barrido. Las bobinas de barrido proporcionan un campo magnético, el cual colocarán los electrones de composición para cubrir la superficie de la muestra. Las bobinas de barrido comienzan a sombrar el área de la muestra con un haz de electrones. El MEB tiene un portamuestras y dos detectores donde el portamuestra coloca la muestra para ser analizada. Ahora que la cámara de muestra es donde se encuentran los detectores, el detector secundario y el detector de retrodispersado, este tiene un detector de electrones secundarios que es para los electrones secundarios que salen de la muestra después de interactuar con el haz de electrones. Estos electrones son luego recogidos por el detector, dando señales únicas que son analizadas por la computadora para dar una imagen de la superficie. El segundo detector es el detector de electrones retrodispersados. El detector es para los electrones que provienen del cañón de electrones y se recuperan directamente después de interactuar con la muestra. Una vez que los electrones siguen al detector creando una señal para ayudar a producir una imagen que tiene que ser de superficie. El MEB tiene un tercer detector para ayudar con el análisis de una muestra. Es un detector de rayos X de la radiografía, donde puede analizar y medir la composición elemental del compuesto. El detector de rayos X comienza a funcionar cuando el haz de electrones interactúa con la muestra liberando longitud de ondas de rayos X específicas. Eso está representado por un compuesto específico, ya que ayuda a indicar la composición de la muestra. Y cómo no, hay que mencionar unas características importantes que es de este microscopio, donde utiliza electrones en vez de luz para formar una imagen. Tiene una profundidad de campo grande, produce imágenes de alta resolución, tiene la capacidad de
obtener imágenes tridimensionales de superficies en un amplio rango de materiales. Es capaz de demostrar las características de la muestra con una gran precisión, y esta muestra debe de estar seca y conductora para que pueda ser examinada. Cabe mencionar que este tiene un gran campo de aplicaciones donde se puede encontrar en diversas disciplinas, como es la toxicología, patología, odontología, la medicina forense, anatomía, botánica, microbiología, biología, geología, nanotecnología, entre otras. Vaya que sí tiene un gran campo. Aquí podemos ver las imágenes. En la imagen 5 muestra las flores de favales tomadas por el microscopio electrónico de barrido. Aquí podemos observar la imagen también 5.2, donde tenemos pues lo que son las plaquetas atrapadas en un vaso capilar. Tenemos otra imagen donde podemos ver el interior del canal central de una médula espinal de lámprea. Y también por último tenemos la imagen donde muestra la forma y superficie de las microesferas del tramadol, estas recubiertas con ácido poliláctico. Bien, recapitulando lo previamente antes visto, el MET es un instrumento muy poderoso. Esta ayuda a analizar la superficie de la muestra desde una escala micrométrica hasta una escala nanométrica, además de brindar datos sobre la composición de la muestra. La microscopía electrónica de barrido es una técnica de caracterización superficial no destructiva que proporciona información morfológica y de composición química de los materiales. Los equipos modernos permiten trabajar con muestras conductoras secas y húmedas. Sin embargo, el éxito del análisis depende de una gran medida de la preparación de la muestra. Esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado el tema y que no les haya quedado duda de este. Gracias.